Me voy a morir feliz. Yo me dediqué a cambiar el mundo, no cambié un carajo. En la última entrevista que concedió a El País, José Mujica, Pepe Mujica, le dijo a mi compañero Federico Rivas que la muerte hacía de la vida una aventura. El expresidente de Uruguay falleció este martes de cáncer a los 88 años. Exguerrillero, rehén, pensador, fue un símbolo de la justicia social. Se le respeta en todo el mundo porque, entre otras cosas, practicó la austeridad que predicaba y nunca quiso llevarse méritos por eso. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Mujica sí cambió un carajo. Hola, Fede. Hola, Ana. Federico Rivas es corresponsal del País en Argentina, pero ahora estás en Montevideo, ¿no? ¿Dónde te pillo? Bueno, estoy a punto de dirigirme a los funerales de Pepe Mujica. Hoy va a ser un día muy largo aquí. Todo arranca en la Plaza Independencia, que es la plaza que está frente a la Casa de Gobierno. El presidente Orsi va a colocar la bandera uruguaya en el ataúd de Mujica y ahí arranca una larga procesión por la ciudad, hasta el Palacio Legislativo, donde van a instalar la capilla ardiente. Y bueno, la capilla va a estar abierta hasta el jueves, 24 horas, o sea, no va a cerrar por la noche, para que nos demos una idea de la cantidad de gente que se espera aquí, y para dar tiempo sobre todo a los presidentes latinoamericanos que lleguen a Montevideo. La mayoría estaban en China, en la cumbre de la CELAC, entre ellos su amigo Lula da Silva, así que bueno, un poco la extensión del funeral también es para eso. Estábamos escuchándole ahora, Fede, a Pepe Mujica en una entrevista que le hiciste tú en noviembre de 2024. Aprovechando que fuiste a verle, que pudiste charlar con él, quería preguntarte cómo fue aquel encuentro. Bueno, son esas entrevistas que uno siempre quiere hacer antes de jubilarse como periodista. Lo visité en su casa, él ya estaba muy enfermo, estaba recuperándose del primer cáncer, todavía no sabía que le había hecho metástasis en el hígado, pero se lo veía muy débil, le costaba comer, estaba malhumorado, apenas se ponía de pie. Pero bueno, bastó empezar a hablar para que se convirtiese en ese Mujica que todos conocemos, ¿no? Era como una especie de oráculo, te miraba a los ojos fijo, empezaba como a elevar el tono, gesticulaba con las manos, ahí le empezaba a correr la adrenalina por el cuerpo. Y nada, era un personaje encantador en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Te encantaba cuando hablaba, ¿no? Te sentías escuchándolo sin hacer ruido, sin interrumpirlo. La verdad que una maravilla. Ahí ya hablasteis sobre la muerte, pero no era un tema que él evitara. No era la primera vez que Mujica hablaba sobre eso. No, y fue un debate con Gabriel Díaz, el colega que trabaja aquí con nosotros, sobre cómo preguntarle sobre eso, ¿no? Nos parecía de mal gusto, siempre parece de mal gusto preguntarle a alguien sobre la muerte, y sin embargo es cierto que él se lo toma con mucha naturalidad, ¿no? Me voy a morir feliz, no por morirme, sino por dejar una barra que me supera con ventaja, nos dijo. Eso tenía que ver con que acaba de ganar las elecciones Orsi, entonces él sabía que su legado estaba asegurado, ¿no? Orsi pertenece al Frente Amplio, más precisamente al partido de él adentro del Frente Amplio, y yo creo que él en su fuero íntimo estaba muy satisfecho con la camada de dirigentes jóvenes que él había formado, ¿no? Y sabía que iba a continuar con su obra, ¿no? Él además siempre había tenido una relación con la muerte. Pensemos que él estuvo preso muchísimos años, muchos de esos años en un aljibe, sin ver la luz del sol, apenas sin poder moverse, sin alimentos, torturado, a punto de volverse loco. Entonces, yo creo que una persona cuando llega a eso tiene una relación con la muerte muy diferente al resto de nosotros, ¿no? Me acuerdo, dijo, bueno, vivo por milagro, ¿no? Era común que dijese. Cuando fue liberado en el 85, cuando vuelve la democracia, y ahí arranca su segunda o tercera vida, podemos decir, ¿no? La vida del político. El MLN se construyó históricamente previendo que el Uruguay iba a desembocar en una dictadura. Lo mismo que la construcción de la Central de Trabajadores. Acá, en mi generación, era popular. ¿Por qué?
porque el modelo en toda América Latina eran los golpes de Estado, y de golpe de Estado militar. Y el sueño del MLN era tener una herramienta para cuando viniera ese momento. Lo que no tuvo en cuenta el MLN, que cuando vos jugás con fuego desatás cosas que después no podés dominar. ¿Pero la dictadura fue una consecuencia de esas cosas que desataron? La dictadura es consecuencia de la crisis económica, había que repartir distinto. Antes decías que era encantador en las distancias cortas. Cuando terminaste la entrevista, ¿con qué te quedaste? Mira, hay una anécdota cortita. Nosotros nos llegó un taxista, un hombre joven, que cuando supo que íbamos a ver a Mujica, se quedó esperando afuera como 2 horas y antes de que nosotros entrásemos nos dice: mire, yo les quería pedir, si fuese posible, me querría sacar una foto con él y conocerlo, ¿no? O sea, estaba como muy, muy emocionado sabiendo que estaba a pocos metros de Mujica. Termina la entrevista y le digo al Pepe: mire, el chofer lo quiere conocer. Sí, que pase, dice, ¿no? O sea, abrió su casa, este hombre entró, le caían las lágrimas, o sea, se sacó una foto con él, lo saludó, le habló. Ahí sentí realmente que era, ¿no? Este era el personaje, ¿no? O sea, él estaba recibiendo periodistas y se tomó 10, 15 minutos para hablar con el taxista que nos había acompañado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso tiene que ver con su historia de vida también, ¿no? Esta cercanía que él tenía con la gente y la manera de llegar a la gente. Él dijo una vez: yo soy republicano, pero el problema es que las presidencias terminan pareciéndose a las monarquías. Era muy crítico con las formas de hacer política. ¿Cómo fue su mandato? Bueno, él era extremadamente crítico al punto que era muy, muy complicado que tomase decisiones, por ejemplo, ¿no? O sea, no le gustaba gobernar y dar órdenes. Esta fue una de las cosas que se le criticó, y rompía los protocolos. Cuando fue electo senador llegó en una motoneta, en una imagen muy, muy, muy clásica. Pero bueno, cuando llegó al Senado, Tabaré Vázquez lo nombró ministro de Ganadería, que era lo que a él le gustaba, digamos, ¿no? El campo, ¿no? Él se crió en el campo, era hijo de chacareros y para él el campo era la relación con el mundo, ¿no? Y cuando llegó a la presidencia, más o menos mantuvo las mismas formas, ¿no? A él le tocó una buena época para gobernar. Fueron no la mejor del boom de los commodities, pero sí una época donde había algo de dinero todavía. Fue muy importante la baja de la pobreza, peleó mucho por descentralizar la educación. Creó universidades técnicas. Él quería que las universidades formaran a jóvenes que pudiesen ejercer en las fábricas, en el campo, en las factorías. Apostó mucho por las energías renovables para reducir la dependencia de Uruguay de la electricidad que le compraba a Brasil. Y después, bueno, tuvo una agenda que eso fue lo que más trascendió en el mundo, una agenda muy potente relacionada con los derechos sociales y civiles. Despenalizó el aborto. Y conocí una partera que se llamaba La Fonseca, donde hacían cola las mujeres de mañana para hacerse aborto, y estaba a 2 cuadras en la comisaría. Y en Uruguay estaba prohibido el aborto, pero todo el mundo sabía. Ahora, allí no había ningún médico, era una partera. ¿Quién iba? Las mujeres pobres. Porque sin entrar a discutir filosóficamente el asunto, hay un problema de clase. Siempre las mujeres pobres tuvieron la desgracia de a veces sacrificar su juventud o hasta su vida. En Uruguay estaba prohibido. Él insistía en que los hombres no tenían que participar de esa decisión, que era algo que correspondía a las mujeres. Regularizó el cannabis, fue el único país en América Latina que lo hizo. Él insistía en que eso era posible porque Uruguay era un país muy pequeño, no lo recomendaba para países más grandes. Legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y después tuvo una política muy, muy importante de construcción de viviendas, que es un gran déficit que hay en Uruguay. Y la baja del desempleo, bueno, tuvo que ver con el crecimiento económico. Y mirando su trayectoria, ¿en qué falló? Bueno, un poco de esto que decíamos antes, ¿no?
tan informal, o sea, era excesivamente informal, entonces la gente que lo rodeaba insistía que era muy, muy difícil ordenarlo, ¿no? O sea, ordenar su gobierno, que tomase decisiones. Le criticaron que no fuese más duro en condenar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Eso es un punto muy controversial en él. Yo se lo pregunté, de hecho, en la entrevista, porque él no quiso avanzar en los juicios, ¿no? Un poco su argumento era que había que mirar hacia adelante, que había que perdonar, una posición casi religiosa, ¿no? O sea, hay que perdonar, ¿no? Y dice, si yo tuviese que haber cobrado todas las deudas, decía, madre mía, ¿no? O sea, imaginen si yo tuviese que cobrar todo lo que me han hecho. A pesar de que a él lo habían torturado también. Bueno, es que ese era el argumento, ¿no? Yo puedo darme este lujo porque fui torturado, han intentado volverme loco, me han obligado a beber mi orina, me han evitado leer, me dejaban ver el sol 2 veces al mes. Hablo con conocimiento de causa y yo tengo autoridad para decidir si castigo o no. He pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua y un pañuelo. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Ahora me sigues contando, Fede. Enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Fede, ¿por qué pudo existir una figura como la de Mujica? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Tal vez la pregunta debería ser ¿por qué no hay más figuras como Mujica, ¿no? O sea, ¿por qué la figura de Mujica es una excepción? Y yo creo que es una pregunta que no tiene respuesta. Tiene que ver con el sistema político, con lo que es ser un político. Ayer un historiador me decía, era un hombre que iba a contramano de su época, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con su historia de vida, ¿no? Lo que hablábamos, esta relación con la muerte, esta relación con la naturaleza. Yo creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Él estaba muy cómodo arriba de su tractor, mirando los pájaros, pensando en el color que tenían las plantas y según el color veía si estaban saludables o no. Yo creo que está ahí un poco la clave, ¿no? Y después hay que tener muy en cuenta que Uruguay es un poco así también, tranquilo, ordenado, donde los cambios son muy de a poco, donde las crisis los atraviesan pero son siempre de baja intensidad. Es como un orgullo que tiene el uruguayo, ¿no? Esta cosa de el mate, la tarde, la siesta, comer bien, y yo creo que es esa mezcla, el personaje, su historia de vida y la idiosincrasia del uruguayo, ¿no? Y esto ha creado un personaje que seguramente exista en otros países, este tipo de gente, pero que de ninguna manera podría llegar a la presidencia. O sea, Uruguay hace presidente un personaje así, ¿no? Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo de la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Le escuchábamos renegar de esa etiqueta que siempre le han puesto, ¿no? El del presidente más pobre. Él predicaba la austeridad y es verdad que también vivía en ella, ¿no? Algo que es poco común en política. Se definía como un bicho raro por eso.
Bueno, justamente una de las cosas que más atraía de él era vivo con lo que digo, digamos, ¿no? O sea, yo soy lo que digo, ¿no? Entonces esta no contradicción yo creo que es lo que más llamaba la atención entre la gente. Están muy acostumbrados al político que dice una cosa y en la intimidad hace otra. Él hacía carne lo que decía. Eso impactaba mucho en la gente. Y cuando él hablaba de la pobreza, ¿no? Dice, bueno, pobres son los que quieren más, ¿no? Pobre es el que tiene que trabajar para comprar a fin de mes cosas que no necesita. Él insistía mucho en esto de decirle a los jóvenes que no trabajaran solo para comprar bienes, ¿no? En Rincón del Cerro, donde está su casa, él tenía, no recuerdo ahora, pero que eran como 40 hectáreas, y con el tiempo fue donando terreno. Y en los últimos años, incluso cuando yo lo fui a entrevistar, todavía estaba esa gente, vivían familias en su campo que habían ido construyendo casas en terrenos que él les había regalado. Y después construyó mucha vivienda popular. Eso fue algo que sí se le reconoce como uno de los logros de su gobierno, ¿no? Y bueno, era así, desprendido. Él nunca vivió en el palacio, por ejemplo. Vivía ahí en su casa en el campo. Generaba muchos líos de seguridad. Imagínense, o sea, no es lo mismo cuidar a alguien en un palacio presidencial que alguien que vive rodeado de vacas, que se sube al tractor, en un lugar abierto donde puede entrar cualquiera, ¿no? Bueno, eso también se puede hacer solo en Uruguay, te diría. Soy un anciano. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Pensando en a quién influyó, ¿crees que ha habido algún heredero? Alguien que, como dijo él, lo supere con ventaja. Hay herederos, pero ninguno lo va a superar con ventaja. Vamos a ver cómo se reescribe la historia de Mujica con el tiempo en la política, ¿no? Una cosa es el Mujica predicador, filósofo, ¿no? Este oráculo, y otra va a ser cómo se tome este Mujica político. Yamandu Orsi, el actual presidente, es el heredero político de él, es un hombre joven, muy del pueblo, era un tipo que, o sea, es maestro, no es un alto universitario, no es médico, ¿no? O sea, pertenece a la gente que a él lo rodeaba. Y después, bueno, influyó a todos los presidentes de la izquierda latinoamericana. Su mejor amigo es Lula da Silva, ¿no? Para que nos demos una idea. Todo el mundo lo admiraba muchísimo. No dejó de tener algunas peleas. Se enfrentó mucho con Cristina Kirchner, que lo admiraba, pero a la vez Mujica consideraba que no cumplía, digamos, con este mandato de ser austera, humilde, ¿no? Se peleó con Maduro también, pero bueno, en su momento admiró mucho a Chávez. Es esa generación, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que con la muerte de Mujica se muere un tiempo político también, ¿no? O sea, yo siempre digo, es como el último de los mohicanos. La gran pregunta, ¿en qué gastamos el tiempo en nuestra vida? Yo me dediqué a cambiar el mundo, no cambié un carajo. Parece que en esto no tenía razón, ¿no? Que sí que cambió un carajo. Eso lo dijo en la entrevista que le hicimos y nos reíamos todos, ¿no? Porque, digo, no será falsa humildad. Realmente él cree que no cambió un carajo. Y yo creo que tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, bueno, si he luchado tanto, ¿por qué el mundo va hacia donde está yendo? Pero sí cambió. Y si no cambia el mundo, le cambió la vida a mucha gente. Y basta ver la cantidad de gente que hubo en el funeral y cómo las calles se llenaron y van a seguir llenas. En un país que es muy pequeño. Creo que ahí hay que ver la dimensión de este personaje, ¿no? Vivió como predicó y todavía eso tiene resonancia en el mundo.
No nos pasa habitualmente, ¿no?, lo de hacer un obituario a alguien tan luminoso, Fede. No, y siempre es difícil porque en general los obituarios se nos va la mano, ¿no? Terminan siendo panegíricos, o nos ponemos cursis. Entonces, evitando los adjetivos y solo contando lo que él hizo y lo que él decía alcanza, ¿no? Fíjate, por ejemplo, Caparrós hizo un obituario muy, muy, muy bonito para el periódico y al final dice, bueno, alcanzaría solo con entrecomillarlo, ¿no?, este obituario, solo con poner lo que él dice. Nosotros nos tenemos que callar y dejarlo hablar a él. Gracias, Fede. Un placer. Es imposible a todos los hombres y mujeres que pensemos lo mismo. La naturaleza nos hace semejantes, pero distintos. Siempre habrá diferencias. Pero hay que aprender a caminar con diferencias. Hay que aprender a respetar lo esencial, la vida y la libertad, y aprender a convivir con diferencias y no pretender aplastar al que discrepa, no sembrar odio, no sembrar venganza al que piensa diferente. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.